Buenas noches, hermanos, qué bueno que ya están con nosotros en el club de lectura. Les cuento que hoy vamos a seguir en nuestro libro, en nuestro devocional de Éxodo. Hoy vamos a estar en Éxodo 34 y Éxodo 35. Es muy esencial de que si ustedes han llegado hasta acá, también vayan al día con el libro de Rompiendo Cadenas. Es esencial que nosotros acompañemos nuestra lectura bíblica con también lectura de una persona que ha sido entrenada por Dios para hablarnos en algunas cosas prácticas a nuestra vida. Bueno, oremos para empezar el club de hoy. Señor, hemos venido ante ti porque deseamos que nos hables. Deseamos, Jesús, de que puedas transformarnos a través de tu palabra. Jesús, así como te apareciste a Moisés y Moisés te conoció, así te queremos conocer. En tu nombre oramos. Amén. Amén y amén. Bueno, vamos a la pregunta número 1 del club hoy, de Éxodo 34 y 35, vamos a ver cuál es. Dice, ¿qué significa que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Lo primero que es necesario que veamos acá es que hay 4 generaciones de las que se está hablando. Se está hablando sobre la generación del padre, la generación del hijo, ya van 2 generaciones, una tercera generación y una cuarta generación. Lo que nos está indicando ahí es continuidad. No se nos está refiriendo a algún tipo de estándar. Se nos está hablando sobre continuidad, de que no va a parar en la segunda, de que no va a parar en la tercera, sino que va a continuar. Hay algunos estudiosos que se han perdido y han dicho que eso habla sobre la longevidad de las consecuencias de algunos pecados. Hay algunos que han exagerado y han dicho que es el castigo que dura un pecado en una familia. Y han dicho que el castigo llega hasta la cuarta generación. No está hablando de eso, habla sobre la continuidad de algo. Específicamente dice que Dios visitará la maldad, que Dios va a tener en cuenta la maldad. Ahora, cuando nosotros leemos un verso así, que nos está diciendo Dios de sí mismo, porque si ustedes logran ver los versos anteriores, es Dios mostrando su gloria a Moisés. Esto no es algo que Moisés vio, no es algo que Moisés escuchó, es Dios hablando sobre sí mismo. Y lo que Dios está hablando sobre sí mismo es que Él visitará la maldad. Entonces tenemos que irnos hacia los escritos originales y ver qué es esa palabra de visitar. Esa palabra de visitar es reconocer. Es de otra forma saber qué hay. Entonces Dios está diciendo, voy a reconocer, voy a saber cuál es la maldad de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Eso nos indica algunas cosas. Otro de los estudiosos que están un poquito más apegados a la verdad, a mi parecer, dicen que eso significa que las consecuencias de nuestros pecados van a afectar a nuestros familiares, no así el castigo. Yo digo que esta es un poquito más aceptable por lo apegada a la Biblia que esta está. Lo que sucede es que la Biblia en repetidas veces, y para ser específicos en Ezequiel,
habla de que Dios no va a castigar a los hijos por el pecado de sus padres. Los hijos no tienen por qué pagar el pecado de sus padres. De la misma forma, los nietos no van a pagar el pecado de sus abuelos. Cada uno de nosotros, según la Biblia, somos responsables de pagar por nuestro propio pecado. Nadie más puede pagar por nuestro pecado porque son otros pecadores como nosotros. Solo aquel que se encuentra libre de pecado puede ocupar el lugar de otro. Pero todos nosotros somos pecadores. Como cada uno de nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados, he ahí que Dios no va a exigir que alguien más pague el pecado de los padres. De la misma forma, Dios no va a castigar a los hijos de algo que ellos no han hecho. Bueno, y entonces, ¿por qué dijiste que sí va a haber consecuencias? Porque el castigo de un padre es muy diferente a la consecuencia de un padre. Si ustedes están hablando de que un padre fue ladrón, fue un delincuente toda su vida, quien va a ir a la cárcel es él. Su hijo no va a ir a la cárcel. Pero su hijo sí va a sufrir las consecuencias de tener un padre delincuente. Porque va a crecer sin un padre que esté ahí para cuidarlo, sin un padre que esté ahí para protegerlo, para proveerle, porque su padre está en la cárcel. Las consecuencias las va a sufrir el hijo, no así el castigo. La mayor parte de los que tenemos padres, y digo la mayor parte porque de forma risible todos tenemos padres, de una forma u otra hemos sufrido las consecuencias de cada una de las acciones de nuestros padres. La razón por la que Dios dice eso es, deben de tener cuidado. Sus pecados no solo los van a lastimar a ustedes, sus pecados van a lastimar a todos sus descendientes. De una forma u otra, sus descendientes también van a sufrir las consecuencias de lo que ustedes hagan. No así el castigo, pero sí las consecuencias. Esa es una de las perspectivas que nosotros encontramos ahí. Otra de las perspectivas que nosotros podemos encontrar sobre la interpretación de ese verso es que Dios va a continuar llamando pecado al pecado. Lo que sucede es que en versos anteriores, en el mismo capítulo 24, Dios también hace un orden sobre pecados, iniquidad y transgresiones. Dice, voy a visitar el pecado, la iniquidad y las transgresiones. Y de repente dice de la primera y la cuarta y de la primera, segunda y tercera generación y cuarta generación. Entonces vemos que Dios, en cuanto a semántica, está haciendo algún tipo de variación. Está hablando de, voy a ver todos los tipos de pecados, las que son transgresiones, las que son iniquidades, las que son pecados, y voy a ver todos los tipos de generaciones. Ahora, esto nos indica que el pecado es malo en el siglo I y en el siglo XXI. No importa en qué generación estemos, para Dios va a seguir siendo oscuro lo oscuro y malo lo malo. No es de que ciertos pecados solo calificaban en ciertas ocasiones. Pecado es pecado. Esa es otra de las interpretaciones. Voy a quedarme con la primera, porque de ahora en adelante debemos de pensar que todo lo que nosotros hagamos lo van a sufrir nuestros hijos directamente e incluso nuestros nietos.
Pero también hago un llamado a que si hemos sufrido algo de nuestros padres, busquemos la sanidad en Cristo. Sí, hemos sufrido las consecuencias, pero Dios no solo mandó a su Hijo para limpiarnos de pecados, sino también para sanarnos de heridas. Y si bien es cierto, en la Biblia está de que vamos a sufrir las consecuencias de los actos de nuestros padres, también en la Biblia está, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Vayamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿por qué guardarse de alianzas con los moradores de esas tierras? Dios en el libro de Éxodo está introduciendo a la nueva generación, está introduciendo a los nuevos pobladores de la tierra prometida. Y constantemente vemos en Éxodo que Dios les dice, no hagan alianzas con las personas que moran actualmente en la tierra. Y constantemente nosotros hemos dado los parámetros y los principios para vivir en este mundo. Así que por favor, recuerden esto, porque no voy a hacer mucho tiempo, no voy a estar mucho tiempo en este punto, porque lo hemos hablado muchas veces ya. Recordemos esto. Si no estamos siendo luz en la vida de alguien, nos estamos llenando de tinieblas. Solo hay una forma de ver una alianza o una relación con alguien. O soy luz o me estoy llenando de tinieblas. No hay intermedios, no hay procesos, no es tanto, es o soy luz o me estoy llenando de tinieblas. Y estoy hablando de alianzas porque pueden ser relaciones de negocios, amigos, vecinos, compañeros de universidad, compañeros de gimnasio, etc. Si en esa relación romántica o de lo que sea, usted y yo no somos luz, nos estamos llenando de tinieblas. No hay otro intermedio. Si ustedes en sus familias no son luz, se están llenando de tinieblas. ¿Y por qué estoy siendo tan radical en esto? Porque si la razón por la que usted tiene esa relación no es para llevar a Cristo a otras personas, entonces esas personas lo están alejando de Cristo. En el momento en que nosotros perdemos nuestro propósito en las relaciones, también perdemos nuestro llamado y por lo tanto perdemos nuestra relación con Cristo. Hermanos, si nuestra relación no hace que otros fortalezcan su relación con Cristo, entonces nosotros estamos perdiendo nuestra relación con Cristo. Vayamos al siguiente punto. Guardar 7 días de comer pan sin levadura. ¿Para qué? Estamos hablando acá de la Pascua, de cómo celebrar la Pascua. Durante 7 días ellos no iban a comer levadura. Recordemos que la levadura es un hongo que hace que exploten burbujas de aire adentro de la masa, teniendo así como producto que el pan se leude o se esponje, de otra forma llamado. Y eso esponjado, esa suavidad es lo que hace que el pan sea tan delicioso para muchos. Lastimosamente, en la vida de muchos cristianos, tenemos levadura. Hay pecados que hacen que exploten adentro de nosotros burbujas de maldad. La levadura viene a ser un símbolo del pecado, algo que altera la naturaleza de la masa.
algo que hace explotar la masa, algo que produce cambios no necesariamente buenos. Y es curioso porque la levadura es pequeña en proporción a la cantidad de masa. Se necesita apenas un pequeño porcentaje de levadura para leudar muchos gramos de masa. De la misma forma, se necesita un poco de pecado para arruinar toda una vida de hombres y mujeres piadosos. Se necesita una pequeña conversación llena de lujuria para arruinar una familia. Se necesita una pequeña mirada para arruinar un matrimonio. Por eso es que constantemente la Biblia compara la levadura con la masa, con el pecado, la levadura con el pecado. Y de la misma forma Dios les dice, así como espero que sepan comer sin levadura, así espero que sepan vivir sin pecado. Claro, el pan sin levadura es una tortilla. Es diferente. De la misma forma, la vida sin pecado es diferente. Una vida de santidad. Vayamos a la siguiente pregunta. Explique. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Estaba acá hablando sobre las diferentes ofrendas que se hacían en las fiestas solemnes. Pero también está hablando sobre las visitas al templo. Y cuando dice nadie se presentará con las manos vacías, está hablando sobre llevar ofrendas. En aquel momento las ofrendas eran especialmente primicias. Era un recordatorio que Dios nos había dado algo y por eso nosotros estábamos agradecidos, reconociendo que todo lo que teníamos era gracias a Él. Tener las manos vacías delante de Dios significaría decir que Él no nos ha dado nada, que todo lo que tenemos lo hemos hecho nosotros. Si ustedes y yo, hermanos, no ofrendamos, lo que le estamos queriendo decir a Dios es, esto es mío y no tengo por qué dártelo. Si ustedes y yo llegamos vacíos al templo, lo que le estamos queriendo decir a Dios es, tú no me has dado nada. Esto el mundo me lo dio. Sigamos a la siguiente pregunta. ¿A qué se debía el rostro resplandeciente de Moisés? Debemos de recordar de que cuando Moisés desciende del monte Sinaí, de estar en la presencia de Dios, su rostro viene resplandeciendo. Es curioso porque él dijo que que él se cubrió su rostro resplandeciendo. Los judíos tomaron esto para crear los famosos gorros que ustedes los han visto usando. Porque dijeron que Moisés se tapaba la cabeza en presencia del Señor. Ahora esto es risible porque Pablo nos explica en Corintios por qué Moisés se tapaba su rostro. Pablo explica en Corintios que Moisés se tapaba su rostro no porque él no quería que vieran su rostro resplandecer y porque fuera modesto, sino porque él no quería que vieran cómo el brillo de su rostro menguaba o desaparecía conforme el tiempo. Así iba a pasar 1 o 2 semanas y el pueblo, como Moisés tenía su rostro cubierto, no iban a saber a ciencia cierta en qué momento se había acabado el brillo, cuándo había realmente terminado de brillar o en qué momento había disminuido.
Al tener su rostro cubierto, simplemente podían pensar, bueno, está brillando y Él no quiere que veamos su rostro brillando. Pablo luego dice, ahora nosotros brillamos en todo tiempo. Porque a diferencia de Moisés, que tuvo que subir al monte Sinaí para recibir el resplendor de Dios y reflejar el resplendor de Dios, nosotros, a diferencia de Moisés, hoy vivimos en la presencia de Dios. Hoy somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Jesús nos dijo, ustedes son la luz. Pablo está hablando de que ahora nosotros no tenemos que cubrirnos nuestro rostro porque el brillo está bajando. Nosotros ahora podemos mostrar nuestro rostro al mundo, mostrar nuestro testimonio y decirle a nuestros amigos, Dios me cambió la vida. Dios me ha hecho un hombre nuevo y me siento alegre de contarlo. Y lejos de querer ocultarlo, voy a publicarlo a 100 voces. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, generosos de corazón. Dios está hablando acá sobre un llamado a que su pueblo se convierta en un pueblo generoso de corazón. Es que Dios les había dicho que ellos iban a ser una nación de sacerdotes, que las naciones iban a ser benditos a través de ellos, por lo que debían de ser conocidos por la generosidad que abundaba en ellos. Es triste de que los cristianos no seamos conocidos por nuestra generosidad. Y no estoy hablando de que andemos regalando dinero, porque la generosidad no se trata de dar dinero. La generosidad se trata de una condición del corazón. Hay algunos que idolatran las cosas materiales. Idolatran ir de compras. Idolatran lo que el dinero les puede dar. Y con un corazón idólatra es muy difícil tener un corazón generoso, porque al dar un poco sienten que lo están dando todo, porque aman las cosas materiales, aman lo que tienen en sus casas, aman los viajes que el dinero puede dar, y por eso no son capaces de ser generosos, porque es parte de lo que ellos son. Hermanos, es nuestra oración de que nosotros no caigamos en eso. Iglesia, qué bueno que esta noche estuvieron con nosotros estudiando la Biblia. Los esperamos el lunes a la misma hora en el mismo canal.